Bueno, me gustaría primero dar las gracias por permitirme estar aquí al YUCA, al Vicerrectorado del Campus de Teruel, a la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de Teruel. Quería agradecer aquí la presencia también de la Directora General de Educación Ambiental, de la concejala también. Aprovechando esto que hemos estado diciendo, quiero adelantar que el Grupo Beagle se ha postulado y está aprobado para organizar los encuentros internacionales de didáctica de las ciencias experimentales en Teruel en el año 2026, con lo cual ahí lanzo el testigo al Ayuntamiento, al Gobierno de Aragón, al vicerrector del campus, a la facultad, para que nos echen una mano en la organización de este evento internacional que va a haber en torno a la didáctica de las ciencias experimentales. Bueno, voy a ir sin más preámbulos para que luego nos dé tiempo hasta el café y a la siguiente charla y todo esto. El título Nuevos viajes del Beagle, acciones para la alfabetización científica desde las primeras etapas educativas, pretende recoger de alguna manera tanto las acciones del grupo de investigación Beagle, que es un grupo de investigación educativa, dentro de un contexto de la educación ambiental en el que prácticamente no voy a utilizar el término de educación ambiental, porque creo que la educación ambiental impregna el discurso que voy a seguir, impregna las acciones del grupo Beagle y, bueno, yo creo que lo citaré a lo mejor alguna vez por ahí entre medio, pero quiero que todo esto vaya apareciendo la idea de la educación ambiental detrás de todo lo que estamos haciendo y no insistir en que lo que hacemos es educación ambiental, sino que vosotras y vosotros mismos lo veáis. He tratado, sabiendo el público que iba a haber en este evento, pues he tratado de buscar algunos ejemplos de acciones concretas que hace el Grupo Beagle. Hay muchas otras, pero algunas concretas. En algunas me extenderé más, en otras menos, en función de las circunstancias. Bueno, para empezar a hablar, ¿qué es el Beagle? Que es una cosa que nos preguntan a veces, ¿no? ¿Qué es eso del Beagle? ¿Por qué os llamáis Grupo Beagle? Ya sabéis que el Beagle es un perrete muy majo, ¿no? Es una raza de perros inglesa. Su máximo representante en la Tierra es Snoopy, ¿vale? Pero no nos llamamos Beagle por el perro, que puede tener cierta relación con la didáctica de las ciencias naturales, sino que nos llamamos Beagle por el famoso barco en cuyo segundo viaje se embarcó Charles Darwin, junto con el capitán Fitzroy, y que supuso un antes y un después en la historia de la ciencia. ¿Vale? Entonces, el perro está bien, pero nos llamamos Beagle por el barco. ¿Y por qué por el barco? Pues porque de alguna manera una serie de profesoras, profesores, investigadores, investigadoras de didáctica de ciencias experimentales nos embarcamos en lo que fue en su momento organizar un grupo de investigación educativa en los primeros momentos de organización de los grupos de investigación financiados por el Gobierno de Aragón. Casi en plan chascarrillo, el Beagle era un barquito velero. Era un velero bergantín de la clase Cherokee que tenía apenas 27-28 metros de eslora y 8 metros de mangas. Era un barco de guerra que fabricaron en 1820 y casi desde el principio pues decidieron que no les parecía bien como barco de guerra, lo transformaron en un barco de exploración. En su primer viaje se fueron por ahí por las Américas y se dedicaban pues a la exploración de las costas, levantamientos topográficos, cartografía. Y por una serie de catastróficas o afortunadas desdichas, el capitán del Beagle se suicidó antes de regresar a Inglaterra. El barco llegó a Inglaterra después de ese primer viaje, lo desmantelaron, lo mandaron a puerto y el gobierno inglés o la Armada inglesa decidió mandar otra exploración en los años 30 del siglo XIX. Y como ya no estaba el señor anterior, pues pidieron a Robert Fitzroy que capitanease el barco, y este señor, que aparte de marinero, era un señor que tenía en esos momentos 25-26 años, aparte de marinero, era científico muy aficionado a la geografía, a la meteorología, etcétera.
dijo que iba si le acompañaba un equipo de científicos para que hicieran algo más que cartografiar y hacer levantamientos topográficos. En el fondo lo que querían era ver qué tipo de recursos naturales, qué tipo de recursos minerales había en esos viajes exploratorios. Y entonces, pues un chaval de 22 años que no se decidía si ser médico, geólogo, biólogo o qué, que era Charles Darwin, pues fue recomendado por algunos de los científicos de aquellos tiempos. Aquí tenemos la imagen de arriba, es Charles Darwin, todos lo recordamos en esas fotos con la barba esa así blanca larga, pues tuvo una juventud Charles Darwin, ¿no? Y se embarcó con 22 añitos en el Beagle junto a Robert Fitzroy, que ya os digo que tenía muchas ansias de observar, de descubrir cosas y de aportar cosas más allá de los levantamientos topográficos de la Marina Británica. ¿Vale? Simplemente decir que Darwin fue fichado, a pesar de que entendemos a Darwin como un referente en la biología y en la historia natural, Darwin fue fichado porque tenía muchos conocimientos de geología. O sea, lo ficharon como geólogo, no como biólogo, a Darwin. ¿Vale? Esto que queda así un poco constancia de ello. El viaje más famoso del Darwin fue el segundo viaje, entre 1831 y 1836. Darwin se quiso dar un homenaje antes de ser ordenado pastor de la Iglesia Anglicana, entonces fue 5 años por ahí de excursión con Robert Fitzroy y compañía. Se recorrieron todo el mundo, casi todo, gran parte del viaje estuvo por el cono sur, y negoció con Fitzroy que mientras ellos estaban haciendo cosas de marineros y de militares, pues él quería estar en tierra y se pegó de los 5 años, 3 años y medio en tierra, mientras los otros estaban por ahí con el barquito enredando por las costas de Sudamérica. Y ya volvieron y en ese viaje le cundió mucho, tomó muchas notas, hizo muchas observaciones, recogió muchas muestras y volvieron a Inglaterra en 1836. Y una de las primeras obras, o la primera gran obra de Darwin fue ese diario de investigaciones del Beagle que publicó en 1839 y que curiosamente se subtitulaba Geología e Historia Natural, aunque en ediciones posteriores aparecía como Historia Natural y Geología. En esta primera de 1839 firmaba además como secretario de la Sociedad Geológica. ¿Vale? Más adelante, vista la repercusión que tenía los aspectos biológicos, ya lo reconvirtió en Historia Natural y Geología. Y bueno, todos conocemos las observaciones sobre especies naturales, sobre los picos de los pinzones, sobre determinadas especies que fue recogiendo por ahí. Y luego publicó su gran obra, que era sobre el origen de las especies por selección natural, por medio de la selección natural, lo que le valió la enemistad con Robert Fitzroy, porque era un hombre con unas profundas convicciones religiosas y le rayaba mucho, para que nos entendamos todos, no le cuadraban las ideas de Darwin y rompieron peras de alguna manera y yo creo que ya no se terminan de reconciliar en el resto de sus vidas. Pues bueno, este era un primer viaje, o los primeros viajes que hizo el Beagle tenían este tipo de sentido. Nosotros pues somos un barquito más discreto, ¿vale? No nos hemos ido al cono sur de momento a investigar, pero tenemos el barquito en nuestro propio logo, ¿vale? El logo del Beagle es, veis ahí el cascarón del barco y la velita. Lo tenemos también aquí en el roll-up este que tenemos aquí. Inicialmente, cuando nos embarcamos en esto, cuando nos embarcamos en una barquita de estas 8 o 9 personas a principios de los 2000, era un barco pequeñito, humilde, y ahora pues vamos en un barco un poco más majete. Ya somos 28 personas en este barco y seguimos navegando sin un rumbo fijo, pero con el horizonte de lo que es la didáctica, la investigación en didáctica de las ciencias naturales, de la alfabetización científica, etc. Y esto es un poco el recorrido del Beagle, desde ese reconocimiento inicial en 2003, cuando comenzaron a reconocerse los grupos de investigación, tuvimos un reconocimiento sin financiación, que era muy gracioso esto del reconocimiento sin financiación, y hasta la última renovación en 2023, en varias renovaciones sucesivas como grupo de investigación de referencia. En este momento somos 28 investigadores de las 3 facultades de educación que hay en la Universidad de Zaragoza y tenemos una persona ahí en el exilio que estaba antes en la Facultad de Huesca y ahora sacó plaza en la Facultad de Magisterio de Valencia y mientras dura este periodo de financiación sigue ahí. Tenéis aquí algunas fotos
tanto de algunos miembros fundadores del grupo, que en principio fue capitaneado por María José Gil en su papel de Robert Fitzroy, ¿no? Y bueno, pues ahora me toca a mí ser el capitán de este barco, no sé por cuánto tiempo, pero hay una tripulación súper agradable y súper maja. No me voy a enrollar más con esto, pero hay una serie de puntos en los que son los que definen un poco lo que es el Grupo Beagle y que determinan los objetivos del Grupo Beagle. Primero, la colaboración con los centros educativos como parte fundamental de la investigación. Es decir, no se trata de investigar sobre los centros educativos, sobre el alumnado de los centros educativos, sino de establecer redes, de establecer colaboraciones con los centros educativos para trabajar con ellos, con ellas, con el profesorado de los centros educativos y con el alumnado de los centros educativos. Es decir, no tanto trabajar sobre, sino trabajar con. La perspectiva sistémica en los procesos de enseñanza y aprendizaje de las ciencias. Es decir, siempre tenemos en cuenta que la biología, la geología, la física y la química no son cosas aisladas, sino que ocurren dentro de un mundo y que tienen relación entre sí. Es decir, cualquier proceso o cualquier objeto del mundo natural está relacionado con el resto de cosas que le rodean. Entonces, a veces se nos olvida la perspectiva sistémica de los procesos naturales, ¿vale? Todos hemos aprendido o nos han llevado, o en el cole nos han hablado de las rocas, pero nos los descontextualizan muchas veces de los fenómenos que dan origen a esas rocas. ¿Vale? Nos cuenta por un lado los volcanes y en otro momento, en otro curso, en otra asignatura o en otro lo que sea, nos hablan de las rocas volcánicas. ¿Vale? Las plantas, tipos de plantas, y nos desconectan a veces de los seres vivos que viven en relación con esas plantas, ¿no? O de cuestiones atmosféricas o cuestiones meteorológicas o cuestiones climáticas que tienen que ver con el por qué determinadas plantas o animales viven en determinado sitio, ¿no? Entonces, todo esto lo llevamos siempre por delante, la perspectiva sistémica en estos procesos de enseñanza y aprendizaje. Otra cuestión, la investigación basada en el diseño como línea emergente en la didáctica de las ciencias experimentales. Esto es que las experiencias, las propuestas didácticas que muchas veces presentamos y publicamos no son ocurrencias, sino que son propuestas fundamentadas, muchas veces probadas, analizadas, evaluadas, que cuando se han publicado pues tienen un cierto recorrido, ¿vale? No son ocurrencias que vamos a hacer esto a ver, no, o sea, tratan de responder a una necesidad, muchas veces pues, se negocia, se gestionan determinadas propuestas para aplicar en determinados centros educativos, ya os digo, fundamentadas según lo que dice la investigación educativa, y a veces cuando esto se pone sobre estos soportes como los que tenéis ahí afuera o se plasma en un libro, lleva un recorrido bastante importante ya, o sea que no son ocurrencias así que se me ocurre y lo suelto, ¿no? Para que nos entendamos un poco, el público que estamos aquí. Y luego tenemos también una cierta obsesión en el tránsito entre las etapas educativas como objeto de estudio, ¿vale? Y de hecho es, en estos momentos, el proyecto de investigación financiado por el Ministerio. Aquí tenemos a Bea Mazas como IP de este proyecto, porque entendemos que debemos tener en cuenta estos procesos de transición entre etapas educativas, que muchas veces se han estudiado desde el punto de vista psicológico, desde un punto de vista social, de cómo afecta a las familias, al alumnado, el cambio de unas etapas educativas a otras, y a veces no se presta tanta atención a cómo influyen, digamos, el tipo de metodologías, de estrategias que se siguen o los enfoques que se dan en unas etapas educativas en las etapas siguientes, por ejemplo, ¿vale? En las progresiones de aprendizaje, en este tipo de cosas, nos centramos. Entonces, que tengáis todo eso en cuenta y ya veréis como todas estas cosas, todos estos puntos así de interés, por decirlo de alguna manera, así como la educación ambiental, van impregnando las distintas acciones de las que vamos a hablar a lo largo o de las que voy a exponer a lo largo de esta charla. Más términos que aparecían en este título inicial, aparte de los nuevos viajes del Beagle, hemos hablado de viajes, hemos hablado del Beagle, se hablaba de acciones para la alfabetización científica. Entonces, ¿qué es eso de la alfabetización científica? La alfabetización científica es un término polisémico, no voy a traer aquí una única definición, hay muchas definiciones sobre la alfabetización científica, todas están de acuerdo en que tiene que ver con construcción de conocimiento científico, con conocimiento de
sobre la naturaleza de la ciencia, sobre la historia de la ciencia, sobre las relaciones entre la ciencia, la tecnología, la sociedad, etcétera. Pero hay bastantes definiciones. También nos podríamos preguntar qué no es la alfabetización científica y a lo mejor terminábamos antes que intentar dar una definición de alfabetización científica. Y en ese sentido a mí me gusta utilizar el concepto de alfabetización que aparece en la UNESCO, ¿no? Alfabetización en general. Y os he puesto aquí en azul aquellas partes que añadiendo este adjetivo, este calificativo de científica, si lo añadimos a este concepto, a esta definición que hace la UNESCO, pues nos cuadra bastante con lo que pensamos nosotros que es la alfabetización científica. Entendida como un proceso continuo de aprendizaje y conocimiento en este caso de las ciencias, estamos hablando de aprendizaje y construcción de conocimiento científico a lo largo de la vida, es decir, no es una cosa que sea solo de la escuela, sino a lo largo de la vida y que forma parte de un conjunto más amplio de competencias, es decir, la alfabetización científica forma parte de una serie de destrezas, de competencias que vamos adquiriendo a lo largo de la vida, ¿vale? Y que no es una cosa que vayamos a salir del cole con la alfabetización científica ya cerrada, sino que la tenemos que ir construyendo y reconstruyendo a lo largo de toda la vida, ¿vale? Alfabetización científica, educación ambiental. No se puede entender la educación ambiental sin una adecuada alfabetización científica, ¿vale? Pero tampoco se puede entender una alfabetización científica adecuada sin una correcta educación ambiental. Poner una antes, otra después, poner el orden jerárquico que queráis, no me voy a mojar en eso para no herir susceptibilidades, pero no se entiende una cosa sin la otra. ¿Qué no es alfabetización científica? Pues yo pondría aquí algunas cosas que no son alfabetización científica, lo cual no quiere decir que no estén relacionadas. Es decir, no es algo exclusivo de la escuela, como hemos estado viendo, es decir, trasciende la escuela, ¿vale? La escuela, el instituto, tal y cual, la academia, da igual. Alfabetización científica tampoco consiste en preparar a los futuros científicos y científicas, es decir, la alfabetización científica tiene que ver con la formación de la ciudadanía, ¿vale? Formación de la ciudadanía que sea una ciudadanía crítica con las cuestiones relacionadas con la ciencia. Tampoco se trata de acumular conocimientos científicos de carácter enciclopédico. Es decir, no significa simplemente me aprendo términos de memoria y tal, ¿no? O le pongo etiquetas al mundo natural. Y tampoco es esa alfabetización científica simplemente realizar actividades manipulativas, es decir, hacer los experimentos del hormiguero. Los experimentos del hormiguero no son la alfabetización científica en sí mismos, ¿vale? Sino es el conocimiento que hay detrás de esos experimentos. Y ojo, esto no quiere decir que la alfabetización científica no tenga que empezar y no tenga un papel fundamental en la escuela. No quiere decir que la alfabetización científica no nos ayude al tema de las vocaciones científicas o de que finalmente tengamos alumnas y alumnos que terminen apostando por la ciencia como una profesión de futuro. No quiere decir que con la alfabetización científica no seamos capaces de construir conocimientos superpotentes, pero en este caso significativos, relacionados con la ciencia. Y no quiere decir que la alfabetización científica no nos vaya a permitir precisamente el dar sentido a todas esas manipulaciones, a todos esos experimentos, experiencias, ¿vale?, que tienen sentido cuando entiendes lo que hay detrás de la experiencia o del experimento y que no tienen sentido si es simplemente magia, ¿vale?, sin una explicación detrás. ¿Vale? Entendemos más o menos aquí en el público, sobre todo profesorado en formación, de que estoy hablando, ¿vale? Bueno, pues vamos a jugar un poco con todo esto, os voy a poner un poco a prueba. He preparado este pequeño texto, no es mío, es de María Jesús Caballer y Rosaura Serra, lo llevo utilizando muchos años, creo que se entiende bastante bien, está muy bien estructurado, utilizando términos muy adecuados en el contexto. Podéis poner que el contexto es ciencias naturales, lengua, matemáticas, geografía e historia, me da igual. Yo lo he preparado muy bien, he utilizado un lenguaje adecuado y os lo voy a transmitir de la forma más correcta posible. Podríamos narrarlo de Cranta, un broski pidró las grascas y una muro y anascró filotudamente.
no lo ligaron lligamente, pero los arretaron tan plan. Cuando el Broski manijó las grascas, la Murolla drinó priscamente. Al heuridor suyo, los misquis lo desgriparon porque estaban ni pan del Broski. Creo que está claro para todos lo que significa esto, ¿no? Si alguien no lo entiende, puede levantar la mano, ¿eh? Con toda confianza. ¿Vale? ¿No lo entendéis? Os lo repito las veces que haga falta hasta que lo entendáis, ¿vale? Y puede empezar de nuevo. De Cranta, un Broski, Pidrol, las grascas. Esto me lo encuentro a veces cuando dice, yo es que le repito esto y aun con todo el alumnado no lo entiende. Lo repito 5 o 6 veces y no lo entienden. El problema es del alumnado. ¿Vale? Entonces, imaginaros un profesor, un educador ambiental, me da lo mismo, ¿eh? El contexto que pongamos. Podemos poner aquí la etiqueta que queramos en el contexto y podemos decir, pues bueno, en un alarde de optimismo, decir, bueno, yo lo he preparado muy bien, lo he repetido varias veces y voy a hacer una prueba objetiva para ver cuál es lo que han aprendido los alumnos y me voy a basar en el rendimiento académico para decidir si soy eficaz, efectivo, tal y cual, hablando aquí de autoeficiencia, este tipo de cosas. Os hago unas preguntas, venga. ¿Qué pidró el Broski? Vale. ¿Cómo lascró la Murolla? Vale. ¿Cómo los arretaron? ¿Quién drinó? Y ahora está ya esta nota porque hay que intentar conectar conocimiento. ¿Quién nipaba el Broski? Hay que retroceder unas palabras para atrás. Ya digo, en un alarde de optimismo y ahora incluso de autocomplacencia podría decir, a ver, ¿quién no ha sacado un 10 en este examen? Yo puedo pensar, ya os digo, en un alarde de autocomplacencia, que, bueno, como yo he preparado esto también, lo he contado también, he hecho una prueba objetiva que todos han respondido también y todos me han sacado un 10, yo soy genial, la estrategia que he seguido es genial, y considero que todos han aprendido. ¿Vale? No sé si compartís esta idea del profe que piensa, todos han aprendido, ¿no? ¿Habéis aprendido algo? Os vais con un 10 a casa sin haber aprendido nada, ¿no? Vale, pues esto es lo que tratamos de evitar. Cuando hablamos de alfabetización científica se trata de que no solamente seamos capaces de responder este tipo de preguntas, sino que entendamos lo que estamos respondiendo, ¿vale? Y os digo, esto es un trabajo clásico de Rosaura Serra y María Jesús Caballer, que llevo utilizando toda la vida y nadie ha aprendido todavía con esto más allá, pero todo el mundo saca 10, todos los años. Cuando es un texto un poco más largo, hay preguntas un poco más complejas que hay que tratar de relacionar, pero todo el mundo saca 10 al final con este tipo de pruebas. Pensad si a lo largo de la escolarización, incluida la universitaria, no habéis tenido esta sensación. En algún momento, por lo menos, ¿no? De no tener ni idea, pero bueno, me preguntan esto, contesto con lo que me han dicho y vale. Vale. Simplemente por un par de comentarios respecto a la alfabetización científica. A nivel internacional se está jugando con estos 3 términos, alfabetización científica, comprensión pública de la ciencia, cultura científica, dependiendo si estamos en el ámbito anglosajón, americano, europeo continental, etcétera. Nosotros vamos a quedar con la idea de alfabetización científica por la idea esta del proceso, que hablaba también la UNESCO, ¿no? Esto como proceso y no como finalidad, etcétera. Y alcanzaremos el nivel de alfabetización científica que sea. Tenemos aquí unas cuantas definiciones, por ejemplo, la última que aparece aquí, que es la del marco conceptual de las pruebas PISA, la relaciona con la capacidad de comprometerse con temas relacionados con la ciencia y con las ideas de la ciencia como un ciudadano reflexivo. Ahí lo dejo, cada uno que coja su definición de alfabetización científica y que la aplique a determinados, a distintos contextos. ¿Vale? Con lo cual, vamos a ir aterrizando ya en acciones para la alfabetización científica que proceden del grupo Beagle, ¿no? En nuestro caso, tratamos de pensar en acciones para la alfabetización científica que permitan, primero, abordar grandes ideas sobre la ciencia, desarrollar prácticas científicas, como la indagación, modelización, argumentación, hablamos de prácticas científicas, destrezas científicas,
competencias, podemos poner el marco conceptual que nos apetezca y la idea también es que mediante estas acciones se aprenda ciencia, se aprenda sobre ciencia, se aprenda a hacer ciencia y a tratar cuestiones sociocientíficas, que es un poco todo lo que de lo que habla estas definiciones sobre alfabetización científica y que no son ajenas tampoco a lo que es la educación ambiental, ¿no? Entender también las cuestiones científicas que hay, por ejemplo, detrás de la educación ambiental. Bueno, pausa para el agua. Con las peñarroyas de fondo. Entonces, vamos a hablar sobre acciones para la alfabetización científica en las que estamos involucrados el grupo Beagle, en este caso. He tratado de recopilar recursos que están publicados en distintos formatos. Tenemos también instalaciones como la que habéis visto aquí fuera y otras que tenemos itinerantes, no permanentes, etcétera, y actividades puntuales en las que nos vemos involucrados en las distintas etapas educativas. Entonces, he tratado de sintetizar un poco, no puedo contar todo lo que hacemos y en algunos casos no me detendré mucho porque aquí tenéis en la exposición algunos ejemplos, entonces cuando os cuente sobre estas cosas, pues lo tenéis ahí en los ejemplos y no me voy a enrollar mucho. Venga. Empezamos, por ejemplo, con el libro para nosotros cariñosamente es el libro de la vaca y el juego de la vaca, ¿vale? Aquí tenemos a Bea Maza, que fue la coordinadora de esta producción, de este recurso, que está contextualizado dentro de un proyecto Interreg POC-Cefala coordinado entre Francia, España y Andorra, que también coordinaba una investigadora de Lluca, Pilar Santolaria, y que en este caso Bea y el equipo que trabajó con Bea se encargaron de los recursos didácticos relacionados con la puesta en valor, de alguna manera, y el conocimiento desde un punto de vista sistémico de lo que significa la carne de la vaca desde las vaquitas que están en el Pirineo hasta que llegan al consumidor, ¿no? Entonces, se preparó un manual y se preparó un juego. ¿Vale? Entonces tenemos aquí, el manual tiene un montón de información sobre las vacas, sobre distintos tipos de vacas, sobre el hábitat donde viven las vacas, cuestiones biológicas, geológicas, ambientales, climáticas de todo tipo relacionadas con el contexto de las vacas. Normalmente muchos de estos recursos están guiados por preguntas que tienen un carácter científico y en la mayor parte por preguntas que a veces pueden ser hasta preguntas investigables, o sea, preguntas que pueden desencadenar una indagación, un proceso de indagación escolar, no una indagación científica tal, sino una indagación escolar, ¿vale? Tienen ejemplos relacionados con dietas, tienen ejemplos relacionados con procesos de comercialización, tienen un montón de ejemplos de todo tipo. Ves aquí el plato saludable trasladado a la utilización esto. Si alguien es vegetariano o vegetariano, pues puede decir, pues a mí no me cuadra con mi plato saludable, pero bueno, es un hecho que se come carne de vaca y es un hecho que esta ganadería extensiva y esta ganadería con razas autóctonas es mucho más sostenible, ¿no? Desde el punto de vista ambiental que una ganadería intensiva en la que traemos incluso vacas alóctonas, por decirlo de alguna manera. Vale, entonces, este recurso va acompañado de un juego, y cuando hablamos de un juego es un juego con su tablero de juego, con sus dados, con sus fichas de juego. Es un tablero que, como en muchos juegos, pues tienes la cara A, que es donde se juega, y la cara B, por donde también pone cosas de cómo se juega. Hay unas fichas que empiezan siempre qué pasaría si, y realmente nos estamos enfrentando a controversias sociocientíficas, o sea, a cuestiones que se pueden dar en todo ese sistema relacionado con la crianza, comercialización, consumo de la carne de vaca pirenaica, ¿vale? Entonces, ¿qué pasaría si? Entonces se ponen ejemplos. Entonces, ¿qué pasaría si pasase tal cosa en tal sector? Entonces, se tira el dado, puedes ir a uno de los sectores, ¿qué pasaría si en este sector ocurriera esto? ¿Vale? Y el alumnado que está ahí jugando, pues tiene fichas verdes, fichas rojas o fichas naranjas, dependiendo si la acción en la que están pensando, si la consecuencia en la que están pensando
tiene un carácter, o le podemos otorgar un carácter positivo, negativo o neutro. ¿Vale? Corrígeme, vea si me estoy equivocando, pero va por ahí un poco el tema este. ¿Vale? Tenemos aquí algún ejemplo. Hay veces que todas las conclusiones son a partir de una pregunta: ¿qué pasaría si los mataderos no siguiesen las normas de bienestar animal? Pues seguramente todas las consecuencias van a ser negativas. Entonces, toda la cadena de consecuencias van a ser fichas rojas, ¿no?, con respuestas de tipo rojo. Las respuestas no están predeterminadas, sino que las respuestas las tiene que construir quien está jugando a esto, ¿vale?, consultando la información disponible, etcétera, o con el bagaje que tenga sobre todo esto. ¿Entendéis un poco cómo va esto, el tipo de recurso? Pensar de nuevo en lo que os he dicho, las cosas que impregnan nuestras acciones. Y esto, pues, ya os digo, no es una ocurrencia, sino que esto ha habido, pues, estas pruebas piloto, esta evaluación de cómo funciona. Se ha llevado algunas actividades que ha organizado el Yuca, por ejemplo, en estos rincones que se pusieron en el lago del campus de San Francisco, pero se ha llevado a coles, se ha llevado a la Noche de los Investigadores, se ha llevado a distintos eventos, ¿vale? Entonces, si alguien está interesado, yo creo que todavía quedan algunos, y algunas compañeras lo han colgado directamente en ResearchGate, en modo PDF, y se puede descargar de allí, está en descarga libre. No es tan chulo como el juego original en cartoncico y con las fotos originales, pero tenéis el juego completo en PDF. ¿De acuerdo? Y si queréis saber más, os invito a que os metáis a conocer más sobre esto. Otro recurso que es relativamente reciente también, este libro, Las tres letras de Río, ¿vale? Juegan aquí, en este caso, María José Sáez, José Carrasquer, María José Gil y Begoña Martínez juegan con un libro, manual pequeñito para llevar incluso al campo, en el que tratan de recopilar un montón de actividades que llevamos realizando desde el grupo Beagle y desde el antiguo Departamento de Didácticas y Ciencias Experimentales, ahora Departamento de Didácticas Específicas, en la que el río, o quien dice el río dice otras masas de agua similares de las que no corren, ¿no? Puede utilizarse como un elemento articulador de actividades de alfabetización científica, ¿vale? Y se habla de que el río es representativo, hay muchos ríos y además, ¿quién no tiene un río o una masa de agua cerca del centro educativo? Y representa además muchas cosas de las que estamos hablando en este contexto. Es integrador, integra un montón de conocimientos desde el punto de vista sistémico, relacionados con las ciencias de la naturaleza. O sea, podemos estar trabajando cosas relacionadas con la dinámica fluvial, con cuestiones de geología, cuestiones relacionadas con la fauna, con la flora de dentro y fuera del río. Y es observable porque es además un elemento que es fácilmente observable. Podemos observar las cosas que pasan en el río a nivel macroscópico, meso y microscópico. ¿Vale? Entonces, hay un montón de actividades relacionadas con el río. Os pongo aquí algunos ejemplos. O sea, nosotros siempre vamos con los alumnos al río, ¿vale? Es algo que continuamente nos hace llevar al alumnado de grado, incluso de máster, al río, al menos una vez con estas asignaturas, y nos permite, pues ya os digo, ver cosas relacionadas con acciones que ha hecho el ser humano en el río y cómo influyen en la dinámica fluvial, observación de vez en cuando. Nos encontramos con que podemos irnos con los prismáticos o con el catalejo y estamos viendo, pues aquí, desde el cormorán con el plumaje nupcial, o que nos aparezca una tortuga autóctona en el Soto del Gallo o en Santa Isabel, ¿no? Cuando vas al río, te puedes encontrar el río más alto, más bajo, con la vegetación de una manera u otra, entonces cambia mucho y nos permite realizar acciones muy diversas. Y como digo, al final, todo este tipo de acciones lleva a que, por ejemplo, podamos trasladar alguna de esas acciones concretas a un contexto concreto, en este caso, actividad con niñas y niños de 6 a 10 años en el Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente, ¿vale?, que se titula Bichitos de Río. ¿Vale? Pues ahí fueron algunos miembros del grupo de
investigación, ¿vale? A trabajar con lupas binoculares, microscopios, con muestras del río, a trabajar cuestiones relacionadas con la fauna, en este caso eran sobre todo con los macroinvertebrados que podemos encontrar en un muestreo normalito de un río cualquiera, ¿vale? No voy a profundizar más en esto, el libro está, y yo creo que a todos se nos ocurren cosas que se pueden hacer alrededor de un río relacionadas con la alfabetización científica. Otro ejemplo, tenemos algunos recursos que están en formato web. Este recurso que tenéis aquí, oceanosunizar.es, procede de una aplicación en formato CD que hicieron en su momento nuestras compañeras María José Gil Quílez y Begoña Martínez Peña. Hoy en día el formato CD ha quedado prácticamente obsoleto, ya ni los portátiles ni los ordenadores de sobremesa llevan lector de CD. Entonces decidieron renovar todo esto y con la idea esta de los océanos como fuente inagotable de recursos como interrogativa, ¿no? Pues crear un recurso web en el que se abordaba también el aprendizaje sistémico de cuestiones relacionadas con los océanos, con el tema de, por ejemplo, de la pesca, con la excusa de la pesca. La pregunta inicial es esta: ¿por qué los barcos españoles se van a faenar a Canadá o a Marruecos teniendo tantas costas propias donde poder hacerlo? ¿No? Esto que parece una chorrada es una pregunta que tiene mucha enjundia y que es necesario abordarlo desde una perspectiva sistémica, es decir, qué pasa en Canadá o qué pasa en las costas de Marruecos que tienen esas costas que no tengan las costas españolas, ¿vale? O les pasa algo a las costas o que atrae a determinados peces a unos sitios a otros, ¿no? Para que aquí no podamos pescar tanto bacalao o tantas sardinas o tanto lo que sea como se pesca en otros sitios. Esto tiene que ver con cuestiones a nivel global, ¿no? De dinámica de las corrientes oceánicas, dinámica atmosférica, un montón de cosas. Tiene que ver con cuestiones geográficas, geológicas, con un montón de cosas, ¿vale? Que se pueden abordar desde una perspectiva sistémica. Entonces, tenemos un montón de recursos relacionados con ecología, vida en los océanos, fuentes de alimentos, cuestiones relacionadas con pesca y acuicultura, problemas que podemos encontrar en los mares. Incluso hay, digamos, aquí un cuestionario en el que podemos ponernos a prueba y autoevaluarnos, ¿vale? Sobre si estamos entendiendo lo que nos está aportando este recurso, ¿vale? Esta versión renovada, pues lo que tiene son pues gráficos, o sea, mensajes muy directos, preguntas muy directas, esos mensajes, ya os digo, bastante recortados para que no sea muy cansado el leer cada una de las aportaciones relacionadas con cada uno de estos temas, pero luego cada uno puede profundizar tanto como quiera en estos mensajes, ¿vale? Pero veis que siempre hay preguntas que guían el aprendizaje o la enseñanza y aprendizaje. Hay otro recurso que obtuvo además el premio Santander de innovación, agropilasunizar.es. En este caso estaban Bea Carrasquer y Adrián Pons aquí a la cabeza de este proyecto, como miembros también del grupo Beagle. Es un recurso que permite trabajar con las egagrópilas. No voy a destripar mucho esto porque está el tema de las egagrópilas en la propia exposición. Las egagrópilas son este ovillo de regurgitación que hacen las rapaces y que contienen su dieta o su menú, ¿vale? Diario o de cada tanto tiempo, y que nos permite conocer tanto eso, la dieta menú de estas rapaces, como el ecosistema en el que se está moviendo y las características de este ecosistema, es decir, qué tipo de bichos viven en ese ecosistema o hasta dónde se van a comer las lechuzas o los cernícalos o los búhos, ¿no? Lo mismo, está mediado por preguntas, o sea, hay preguntas y de hecho esta página web lo que te pide es que tú hagas preguntas sobre el tema. Y tenemos desde identificaciones virtuales, es decir, vamos a limpiar una egagrópila virtual, vamos a ver qué nos sale y vamos a ver si somos capaces de identificar virtualmente esos huesecillos, esos cráneos, esos restos que tiene la egagrópila que acabamos de limpiar.
Aparte tiene un montón de información sobre qué son las egagrópilas, cuestiones ambientales, cuestiones de cómo preparar, cómo limpiar una egagrópila, cómo prepararla para luego poderla utilizar en el ámbito educativo. Tiene claves dicotómicas para la identificación de los huesos que pueden aparecer, de los más comunes que pueden aparecer en las egagrópilas, incluso, dependiendo de esto, a qué tipo de rapaces, a qué tipo de aves corresponden este tipo de egagrópilas. ¿Vale? No voy a contar más de esto porque lo tenéis ahí en la exposición y está mucho más apañado que todo esto. Hay también otros recursos web, vegetalesunizar.es, esto deriva de aquellos libros tan chulos que editó el Ayuntamiento de Teruel, Nuestros amigos los árboles y arbustos, en los que en su momento José Carrasquer, Maribí y otros colegas hicieron unos libros fantásticos que seguimos utilizando en las facultades de educación de la Universidad de Zaragoza, en algunos coles, y en este caso, pues Bea y José, pues han readaptado todo esto un poco, ¿no? Para, ¿vale? Esta idea transformado a un formato digital, un formato web. Exposiciones virtuales que hemos tenido aquí, como esta del Diablillo Cartesiano, que estuvo aquí en la Facultad de Teruel con bastante éxito y que toda esta recopilación de información luego se colgó en formato web. Tenemos aquí de otras colegas sobre juegos sobre cristalografía, Museo Mineral de Mineralogía que encabezó aquí nuestra compañera Biomar Calvo, etcétera. Vais a tener por ahí, si queréis, los recursos, podéis entrar en la página web del Grupo Beagle, tenéis acceso directo a todos los recursos. En casi todos hay, ya os digo, esta perspectiva sistémica y preguntas que guían un poco el proceso de enseñanza y aprendizaje. Luego tenemos montajes, instalaciones, exposiciones de carácter temporal. Espacio Natura, esto es una instalación, un espacio de libre disposición, está dirigido sobre todo al alumnado de educación infantil y esto consiste en un espacio que tiene determinados rincones o subespacios en el que hay cosas. Y cuando digo hay cosas, bueno, no, casi lo voy a dejar en este de aquí. Cuando digo hay cosas, hay texturas, hay colores, hay luces, hay, como veis, hay unas rampitas. Hay un esqueletillo entero, hay restos, hay cosas que tienen distintos volúmenes, distintas masas, distintos tamaños, etcétera, y se supone que el alumnado de infantil puede entrar allí a jugar, a zarcear, como se suele decir en el lenguaje cotidiano, y que un mismo recurso, ¿vale? Dentro de esta instalación, pues puede dar lugar a que los niños se pongan a completar con diferentes huesecillos un esqueletillo o se pongan a ver a observar con lupas o con algunos recursos que tenemos ahí lo que hay dentro de una cajita. ¿Vale? Hay un montón de recursos dentro de un espacio limitado. En este caso, esta instalación suele tener una duración, es una exposición temporal, nos ceden un espacio en la Facultad de Educación, yo creo que es un mes, alrededor de un mes más o menos, y no solamente se lleva ahí al alumnado de los grados, sino que se lleva también ahí a alumnado de centros educativos, ¿vale? De Zaragoza y alrededores, que van allí a jugar, por decirlo de alguna manera, a aprender de ciencias, pero sin tener, digamos, un objetivo claro de vamos a hacer esto, ¿no? Si no están allí las niñas y los niños trabajando, y bueno, siempre luego puede haber evidentemente una interacción con el profesorado, ¿vale? Con los que están allí en el propio espacio, es decir, pero no hay una serie de actividades cerradas, sino que a lo mejor llega un grupo y se ponen a jugar con lo de las rampas, ¿no? A cambiar las rampas de posición y a tirar bolitas o cosas por la rampa y están haciendo ahí unas experiencias relacionadas con la física. ¿Vale? Entonces, este tipo de cosas las hacemos también y ya os digo, tampoco son ocurrencias, sino que hay toda una fundamentación teórica detrás del tema de los espacios de libre elección, que no son exactamente el tema de los rincones que aparecen en algunas aulas, el rincón de ciencias, el rincón de lectura y tal y cual, sino que esto es un espacio todo de ciencias, aunque tiene también su rincón de lectura, ¿vale? De cuentos sobre ciencias o de cosas así de ciencias. Otra exposición, no me voy a extender mucho. Esta exposición, por ejemplo, que tenemos aquí
Sobre los 7 reinos, se lo estaba comentando antes a Rafa y a Adrián, que son dos de los promotores de todo esto, junto con Bea y... En estos momentos, en el máster de secundaria, me sorprendió que había alumnado de la especialidad de Biología y Geología que seguía pensando en 3 reinos. Decía, pero los 3 reinos de los seres vivos. Y dice, sí, hombre, animal, vegetal y de los seres vivos. Iban a decir mineral, claro, ¿no? Bueno, entonces, animal, vegetal y el resto. ¿Vale? Ni siquiera llegaban a los 5 que hemos estudiado la mayoría. Por supuesto, los 7 les quedaban muy lejos. Bueno, pues de alguna manera, este tipo de montajes, de instalaciones de los 7 reinos, con los cuadernillos, con el material adicional, nos permite entender el por qué la comunidad científica ha decidido dividir a los seres vivos en esos grandes grupos, ¿vale? Porque en su momento solo se tenían en cuenta 2 y lo que quedaba, se pasó a tener 5 y algunos encajados como se podía, y hoy en día se piensa que 7, ¿vale? Quien dice que dentro de un tiempo no hay 9, ¿no? O volvemos a 1, yo qué sé, ¿vale? Seres vivos y no nos complicamos la vida, que se nos está dispersando mucho esto. De momento tenemos un consenso en la comunidad científica sobre los 7 reinos, pues vamos a aprovechar este montaje súper didáctico y tal y cual que han hecho los colegas y que ya está siendo reclamado por centros educativos y hay un compromiso de llevarlo. El siguiente viaje va a Alcañiz, el siguiente me parece que va a Huesca y vamos a ir rotando con esta instalación. Otra que me parece también muy curiosa es esta acción que hicieron en Huesca y venía de un problema que se les planteaba a las chavalas y chavales del Colegio del Parque. Es decir, tenemos el Parque Miguel Servet, que es el parque emblemático de Huesca, tenemos un mapa de los árboles y arbustos del Parque Miguel Servet desactualizado, se han cortado unos, se han puesto otros, en la remodelación ya no está actualizado, vamos a actualizar el mapa del parque. Y entonces, niñas y niños de quinto y sexto, junto con, en este caso, Pedro Lucha, María José Sáez de nuestro grupo, distribuyeron a las niñas y a los niños, les dieron pequeños fragmentos del parque y estuvieron cartografiando las especies vegetales que había en el parque de Huesca. Hicieron una apuesta en común y luego se lo llevaron al Ayuntamiento de Huesca, ¿vale? Para decirles, que tenéis el mapa del parque desactualizado, que ese libro del Parque Miguel Servet de Huesca ya no vale, ¿vale? Poneos las pilas, los propios críos, poneos las pilas, porque aquí os presentamos un mapa del parque actualizado. Esto quiere decir que las niñas y niños tuvieron, primero, que trabajar cuestiones relacionadas con la orientación espacial, con el manejo de los mapas, la identificación por medio de claves sencillas de las especies vegetales que había ahí, aprendieron sobre sus características. Evidentemente no todos les tocó el castaño de India, no todos les tocó el abeto, pero da igual, sabían cómo hacerlo, ¿vale? Y luego en la puesta en común seguramente aprenderían mucho más. ¿Veis que es otra forma también de meternos en la alfabetización científica? Y ya os digo, y no he nombrado las palabras estas de la jornada. Y mira si tiene o no que ver todo esto. Y ya vamos terminando todo esto. Tenemos un programa recientemente, que es el programa Aulia, está financiado por AFECID, en el que participan unos cuantos investigadores del grupo Beagle. Estos son aulas en residencia, dentro está también coordinado con el BIFI y se desarrolla en el centro Etopía, en Zaragoza, y hay un montón de acciones en las que involucran tanto a profesorado como a alumnado de los centros educativos, y son acciones en las que se preparan talleres sobre cuestiones distintas relacionadas con la ciencia, ¿vale? Con los insectos, con la luz y el color, con las partículas elementales, con temas relacionados con la química, con la combustión, es decir, un montón de talleres. Tenéis aquí también un poco la página web, podéis entrar en el programa Aulia, y además han abierto un canal de YouTube, ¿no? Tiene pocos suscriptores porque la abrieron hace poquito, en el que han ido grabando vídeos cortos de algunas de estas experiencias, acciones o de todo esto. Y hay desde grabaciones enteras de todo el taller a grabaciones mucho más concretas sobre las cuestiones que aborda el taller. Entonces, ya os digo, trasciende un poco lo que son los coles y tal. Entonces, van coles allí, pero no está en un contexto escolar, sino que ni siquiera está en el contexto universitario, sino fuera de la
universidad, pero en la que colabora tanto el BIFI como el Grupo Beagle y otros grupos más. Y ya se me ocurre también citar el programa Hipatia del Gobierno de Aragón, en el que estamos participando coordinadamente muchos investigadores del Grupo Beagle con profesorado de los distintos centros educativos, no solamente a nivel de trabajo en estos centros educativos con el alumnado de infantil, primaria, etcétera, sino también en actividades de formación del profesorado, ¿vale? Como en este caso aquí, aprendizaje competencial dentro del marco LOMLOE, ¿vale? Pues también este tipo de cosas se hacen dentro del programa Hipatia. Y ya os digo, sobre todo, muchas actividades en las que, cuando se habla a veces, es que los investigadores de la universidad no estáis al pie del aula, no sabéis de qué estáis hablando. O sea, tenemos por costumbre hablar de lo que sabemos o de lo que podemos saber. O sea, no nos aventuramos a hablar de cosas en las que no tenemos experiencia. Entonces, os aseguro que muchas de las cosas de las que hablamos las contamos porque precisamente hemos entrado en las aulas, llevamos muchos años trabajando dentro de las aulas de infantil, primaria, secundaria, en el ámbito de la Universidad de la Experiencia, en concursos, olimpiadas, Feria de la Ciencia, jornadas micológicas que se organizan, por ejemplo, aquí en Teruel, en exposiciones, itinerarios geológicos, colaboración con asociaciones, ONGs, charlas en centros, temas de formación permanente, etcétera. Es decir, hay un montón de cosas, no puedo hablar de todas, evidentemente. Entonces, la idea un poco es que entendáis qué tipo de acciones y hacia dónde van las acciones de nuestro grupo de investigación con estos puntos que os decía, ¿no? La perspectiva científica, la colaboración con los centros, que cuando hablamos de cosas que hemos probado, ¿vale? Y que nos interesa mucho esa progresión de aprendizajes a través de las distintas etapas educativas. Y eso es todo. Muchas gracias por vuestra atención.